Vamos a meternos en el Evangelio de hoy. Es un texto muy significativo. Marcos lo tiene prácticamente en el centro de su Evangelio. Es como que divide el Evangelio en dos partes. A partir de aquí ya se ve claramente que Jesús les está diciendo a los discípulos lo que le va a pasar. Es decir, que los sumos sacerdotes, todo Jerusalén, su dirigencia, se va a poner en contra del Maestro, lo va a condenar, lo va a llevar a la cruz, va a morir en la cruz y va a resucitar al tercer día. Ya les está anticipando lo que va a pasar y les está diciendo esto en un lugar muy particular. El lugar se llama Cesarea de Filipo. Entonces vamos a tratar de meternos allí para entender qué significa esto. Primero, Jesús está fuera del territorio de Israel. Está bien al norte, en un territorio de pueblos que no son israelitas, son paganos. Y justamente la ciudad hacia la que va dirigiéndose es una ciudad bien pagana, a tal punto que aquel que gobierna en esa zona le puso Cesarea. ¿Saben ustedes qué significa Cesarea? Bien, así como en nuestra ciudad, Rosario, viene de la Virgen del Rosario y del rezo del Santo Rosario, así la ciudad de Cesarea estaba dedicada al César. Esto quiere decir que todas sus edificaciones, sus monumentos, sus plazas, incluso había un templo dedicado al César, que era el gobernante de ese tiempo, el emperador de Roma. Así que la autoridad de ese lugar, que se llamaba Herodes, uno de los hijos de Herodes, le había dedicado a el César el nombre de esa ciudad y todas sus edificaciones. Así que fíjense el grado que tenía de, no sé qué palabra emplear, pero digo como que un alcahuete. Nosotros diríamos así, de la autoridad máxima. Quería congraciarse con el César y de esa manera construye esa ciudad. Entonces, claro, una ciudad bien pagana. Es más, el César se hacía homenajear como Dios. Entonces había que rendirle a él culto como Dios. Entonces fíjense cómo entonces era bien pagana la cosa. Es decir, no había otro Dios que el mismo César. Allí se dirige Jesús y allí va con sus discípulos. Entonces, este que gobernaba allí, ¿quién era? Les decía, uno de los Herodes, hijo de Herodes el Grande, que fue aquel que persiguió a los niños cuando Jesús nace. Entonces quería matar a todos los niños porque sabía que venía allí el que iba a ser el rey de Israel. Entonces los persigue y hace toda esa matanza de inocentes. Bueno, el hijo de este Herodes va a gobernar la zona esa donde está Cesarea. Es más, él va a ser el que va a construir la ciudad. Ese Herodes, hijo de Herodes el Grande, se va a llamar Herodes Filipo. Como si nosotros dijéramos Felipe, Filipo. Entonces, claro, la ciudad se llama Cesarea de Filipo. ¿Se entiende entonces qué relación hay aquí? Bien, otro de los hermanos de este Herodes era el que gobernaba en Galilea. También, como su padre, bien sanguinario, ya que había hecho varias matanzas, entre las cuales estaba la matanza de
Juan el Bautista. Había hecho cortar la cabeza. Este Herodes que vivía en Galilea, que gobernaba Galilea, el tetrarca Herodes. El hermano de este está más al norte, gobernando, y se llamaba Herodes Filipo. Entonces aquí vemos cómo estos gobiernos así imperiales, estos gobiernos dictatoriales, gobernaban la zona, y a sangre y espada. Allí el que se quería rebelar contra Roma era condenado a muerte. Y más si querían hacer una sedición contra Roma. Enseguida los soldados estaban dando vueltas por todos lados y eran los que iban a hacer justicia inmediatamente. Lo que hicieron con Jesús, que lo llevaron a la cruz. Lo que hicieron con Juan el Bautista. Es decir, ese nivel de arbitrariedad y de tiranía ejercían los romanos. Así que bueno, eran temibles. Por supuesto que la sociedad no estaba conforme con estos. Eran vasallos, por eso, justamente porque estaban esclavizados por Roma, respondían a Roma, no porque quisieran. Estaban, si ellos pudieran, se hubieran rebelado contra Roma. Bien, entonces estamos en territorio de Herodes Filipo. Allí el modo de gobierno ya lo estamos viendo, una tiranía. Jesús lo que va a proponer en el Evangelio es otra cosa. Este texto leímos el de Marcos, también está en Mateo, en el Evangelio de San Mateo. Y en el Evangelio de San Mateo tiene esta característica. Después que Pedro dice, tú eres el Mesías, Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Que es la única vez que aparece en los evangelios la palabra iglesia. La única vez. Entonces hay que prestarle atención a este texto porque significa algo muy importante. ¿Qué quiere decir iglesia? La palabra que aparece allí en el original es eclesía. En griego. ¿Qué significa eclesía? Significa una asamblea. No sé si ustedes saben lo que es una asamblea. Una asamblea es un lugar donde pueden participar todos, y todos hablar y todos ser escuchados. Fíjense qué distinto de la tiranía del César. En la eclesía, en la iglesia, somos una asamblea donde todos pueden participar. Es más, es conveniente que todos participen, para que eso no sea como un gobierno del César, donde manda el César y los demás tienen que callarse y hacer lo que dice el César. ¿Se entiende que estamos hablando de otra cosa, otro modo de organizarse? Y antes de enseñar Jesús esto, va a hacer dos preguntas. La primera, ¿qué dice la gente acerca de Jesús? ¿Qué escuchan ustedes de Jesús, de lo que dicen los demás? Y entonces allí aparecen lo que los discípulos escuchaban en ese momento, pero también nos lo está preguntando a nosotros, en este tiempo. ¿Qué vemos nosotros en el mundo que nos rodea acerca de Jesús, acerca del Señor? Yo curiosamente leía el diario en el día de hoy, esta mañana temprano, y fíjense lo que encontré. Hay un jugador muy importante de fútbol que se llama Neymar. No sé si lo escucharon nombrar, un brasileño muy amigo de Messi. Bueno, este jugador se ve que es cristiano. No sé de qué religión
cristiana será, si es evangélico, protestante o es católico, no sé. Pero él se hizo colocar en la camiseta que él usa en la cancha un mensaje de Jesús, que dice, Jesús, mi vida, no sé, alguna cosa así, ¿no? Un mensaje de fe. Y entonces parece que hay empresarios en el mundo que están interesados en que Neymar se saque eso. Entonces le ofrecieron muchos millones de pesos, de dólares, para que se saque eso de la camiseta. Fíjense, hoy, esto es noticia fresquita. No sé cómo va a reaccionar este muchacho, pero digo cómo es el mundo. El mundo no quiere saber nada con Jesús. Y sobre todo cierta gente, que son realmente enemigos. Y si tienen mucho dinero, lo emplean también en ese mismo sentido. Esto digo para que nosotros hoy también sepamos que algunas cosas pasan en el mundo en este mismo sentido. ¿Quién dice Jesús que es? Es la gente. Y la otra pregunta es la que a mí me interesa más. Dice así, ¿y ustedes qué dicen de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Esa es la pregunta fundamental. San Agustín dice que esta pregunta le andaba dando vuelta todo el tiempo. Porque ¿quién es Jesús para mí? ¿Qué lugar ocupa este Jesús en mi vida? ¿Qué sentido tiene esto de Jesús? Entonces, una pregunta que no es que tenemos que responderla como en la catequesis. Con la catequesis decimos Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Entonces ya con eso ya estamos tranquilos. No. ¿Quién es Jesús para mí, para mi vida? Concretamente. Es decir, que es una respuesta que tenemos que dar con nuestra vida. Así como nosotros vivimos la vida, así entonces le estamos dando sentido a esta pregunta. Si uno vive la fe porque participa de la Eucaristía, porque reza, porque de alguna manera tiene algunas devociones, no sé qué prácticas tendremos cada uno, pero después, cuando llega a su lugar, se lleva mal con el otro, no habla con nadie, rechaza a sus hermanos, los considera enemigos, no sé. Entonces, claro, la respuesta a esta que di de Jesús es el Señor, Jesús ya entonces empieza a ser falsa, porque no me estoy comportando, no estoy viviendo de acuerdo a la fe. Porque el que descubre la fe, descubre también que el otro es mi hermano, que el otro es mi semejante, que el otro también es un hijo de Dios, imagen y semejanza de Dios. Entonces fíjense cómo la respuesta a esa pregunta va a ser nuestra propia vida. Y hasta el último momento de nuestra vida tendremos que responder esa misma pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Por eso, muy importante este texto, ya que nos hace identificar con Jesús de una manera fuerte, importante. ¿Quién es Jesús para mí? Lo más importante de todo. Porque allí descubrimos esto del Evangelio, la buena noticia de Dios. Y también esa buena noticia incluye que si Jesús es todo para mí, los demás son hermanos. Y entonces ya empiezo a ver el Evangelio de otra manera. Como dice la carta de Santiago, la fe tiene que ir unida a las obras. Son una sola cosa. No es que yo tengo fe, pero no hago nada. Tengo que hacer positivamente de estar bien con mis hermanos, amarlos, comprenderlos, acercarme. Es más, si necesitan algo, estar ahí. Todo eso incluye esto de
quién es Jesús para mí. Entonces pedimos en esta celebración eucarística que cada uno de nosotros pueda llevar adelante esta respuesta con todas las letras, así como nos lo plantea Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Bueno, renovemos nuestra fe.